Veamos otros ejemplos de identidades trigonométricas y ecuaciones trigonométricas. Vea la ecuación 1 sobre 1 menos coseno de alfa más 1 sobre 1 más coseno de alfa igual a 2 cosecante al cuadrado de alfa. Debemos demostrar esa identidad, por lo tanto, es más viable comenzar por el lado del izquierdo de la identidad. Desarrollamos entonces la suma de fracciones. Tenemos que 1 menos coseno por 1 más coseno representa una diferencia de cuadrados, y esto equivale a 1 menos el coseno al cuadrado de x. Las expresiones de arriba entonces se hallan multiplicando estos dos términos en cruz. 1 por 1 más coseno de x más, y 1 por 1 menos coseno equivale a 1 menos el coseno de x. Esto es igual, entonces tenemos que coseno de x positivo, coseno de x negativo se cancelan, y tenemos arriba entonces que 1 más 1, 2, y 1 menos coseno al cuadrado corresponde a una identidad trigonométrica que es seno al cuadrado de x. Por identidades básicas sabemos que 1 sobre seno cuadrado corresponde a cosecante al cuadrado de x. Y hemos demostrado entonces nuestra identidad. Veamos otro ejemplo. Tomemos la identidad raíz de 1 más el coseno de x sobre 1 menos coseno de x. Y debemos demostrar que esto es igual al seno de x sobre 1 menos el coseno de x. En nuestro caso también es viable comenzar por el lado izquierdo de la identidad. Entonces tenemos que la raíz de 1 más coseno de x sobre raíz de 1 menos coseno de x. Para nuestro caso multiplicamos por la conjugada del numerador. Y la conjugada del numerador, recordemos que es cambiarle el signo a esta expresión, y esto es 1 menos coseno de x. Como multiplicamos por 1 menos coseno de x, debemos multiplicar por 1 menos coseno de x para que no se nos altere la expresión. De esta manera, entonces tenemos que 1 más coseno de x por 1 menos coseno de x corresponde a una diferencia de cuadrados, y esto es 1 menos el coseno al cuadrado de x. Y la expresión de abajo, veamos que son iguales. 1 menos coseno por 1 menos coseno es equivalente a tener 1 menos el coseno de x al cuadrado. Por identidades pitagóricas sabemos que 1 menos coseno cuadrado es seno cuadrado de x, y abajo tendríamos entonces 1 menos coseno de x al cuadrado. Estas dos expresiones entonces podríamos eliminarlas con el radical. Lo que es el cuadrado del seno se va con la raíz, y el cuadrado de 1 menos coseno también se elimina con la raíz. Y hemos resuelto nuestra identidad. Tendríamos entonces que seno de x sobre 1 menos coseno de x, y es la identidad a donde queríamos llegar. Veamos cómo se utilizan las identidades trigonométricas en la resolución de ecuaciones trigonométricas. Tomemos la ecuación 1 más tangente de x igual a la secante de x. Recordemos que hay una identidad trigonométrica que me relaciona tangente con secante, y es 1 más tangente al cuadrado de x es igual a secante al cuadrado de x. Esto me sugiere entonces que podríamos estar elevando ambas expresiones, 1 más tangente de x
al cuadrado y secante de igual manera al cuadrado. Por la identidad antes enunciada, podemos entonces escribir que 1 más tangente de x al cuadrado corresponde a un trinomio cuadrado perfecto, que es el cuadrado del primero más 2 veces el primero por el segundo más el cuadrado del segundo. Y esto equivale a tener secante al cuadrado de x. Pero secante al cuadrado de x es 1 más tangente al cuadrado de x. Si pasamos todos los términos que tienen tangente a un lado de la ecuación, tendríamos entonces que 2 tangente de x más tangente al cuadrado de x menos tangente al cuadrado de x, que es esta expresión, equivale a tener 1 menos 1. Por lo tanto, tenemos que tangente cuadrado positiva con tangente cuadrado negativa se cancela y tendríamos la ecuación que 2 tangente de x es igual a 0. Despejando entonces, tangente de x es igual a 0. Recordemos que la tangente de un ángulo es igual a 0 en los puntos x igual a 0 grados y x igual a 180 grados. Por lo tanto, podríamos entonces establecer la siguiente solución. 0, x igual a 0 grados o x igual a 180 grados, pero veamos que si damos la vuelta completa, regresamos a este punto y hay un ángulo que es el de 360 grados que también tendría una tangente igual a 0. Continuando con el tema de la resolución de ecuaciones trigonométricas, veamos otro ejemplo. Tomemos por ejemplo la ecuación 2 por el seno de 3θ igual a 1. Nuestra incógnita es entonces el ángulo 3θ. Si despejamos entonces seno de 3θ, tenemos que seno de 3θ corresponde o es igual a 1 medio. Aplicando las arcofunciones para poder determinar este ángulo, tenemos entonces que 3θ es igual a arcoseno de 1 medio. Es decir, arcoseno de 1 medio es igual a 30 grados. Si nos vamos a la circunferencia, podemos determinar que el ángulo de 30 grados, que lo podemos ubicar en este cuadrante, tiene un seno igual a 1 medio. De igual manera, un ángulo que esté ubicado en el segundo cuadrante también corresponde o tendría un seno igual a 1 medio. Si este ángulo vale 30, este también debe valer 30, por lo tanto, el ángulo que nos interesa saber es este, y que corresponde a un ángulo de 150 grados. Y este, que es de 30, serían las dos soluciones. Tenemos entonces que 3θ es igual a 30 grados o 150 grados, de donde se derivan las siguientes ecuaciones. 3θ igual a 30, por lo tanto θ igual a 10 grados. O 3θ igual a 150 grados, entonces θ igual a, tenemos entonces 150 dividido entre 3 nos da 50 grados. De esta manera entonces tenemos la solución a nuestra ecuación, θ igual a 10 grados o θ igual a 50 grados. Veamos otro ejemplo de ecuaciones trigonométricas. Tomemos la ecuación coseno de 2x igual a menos 1.
Entonces tenemos que por arco funciones el ángulo 2x es igual a arco coseno de menos 1. Y arco coseno de menos 1 corresponde a un ángulo de 180 grados. Por lo tanto, tenemos que 2x igual a 180 grados, de donde se deduce que x igual a 90 grados. Y hemos resuelto nuestra ecuación trigonométrica. Tomemos el siguiente ejemplo. Secante de x por el seno cuadrado de x igual a la tangente de x. Veamos entonces que tenemos secante, tenemos seno y tenemos tangente. El objetivo en nuestro caso sería dejar todo en función de una sola ecuación. Una manera sería convertir entonces todo en función de senos y cosenos. De esta manera, 1 sobre secante es coseno de x, seno al cuadrado podríamos dejarlo como seno al cuadrado de x, y esto lo igualamos a la tangente, que es equivalente a tener seno de x sobre el coseno de x. Tenemos entonces que en el lado izquierdo de la ecuación un producto de dos fracciones. Esto equivale a tener seno al cuadrado de x sobre coseno de x por 1 es coseno de x. Y esto debe ser igual al seno de x sobre el coseno de x. Si pasamos a multiplicar coseno de x a esta expresión, tendríamos entonces que seno al cuadrado de x es igual a coseno de x, y veamos que este seno de x puede pasar a dividir a seno cuadrado. Entonces nos quedaría que seno al cuadrado sobre seno de x es igual a coseno sobre el coseno, es decir, la expresión que tenemos a este lado del denominador. Simplificando, tenemos que seno al cuadrado con seno del denominador se cancela. Esto equivale a tener seno de x es igual, y coseno con coseno se van y nos queda como 1. Por lo tanto, x es igual a arco seno de 1. El arco seno de 1 equivale a un ángulo de 90 grados. Y de esta manera hemos encontrado la solución a nuestra ecuación trigonométrica.